Hablamos hace poco de lo que sigue con uno de los grandes referentes de la izquierda, Paco Ignacio Taibo II. Nos faltó tiempo para hablar de 4 temas cruciales que hoy abordamos: el narco, los chapulines, la corrupción en el gobierno, la mística en la izquierda. Bienvenidos a Largo Aliento. Paco, hablábamos la última vez que platicamos sobre el narco. ¿Cuál es la estrategia ahora? ¿Es contra el narco, con el narco? No puede ser con el narco. No puede ser. No puedes. Porque el problema es, como se ha demostrado en este país, si tú negocias con el narco negocia contigo. Y negociar significa adquirir cuotas de poder de las que luego no lo vas a poder sacar. Entonces tiene que mantener una estrategia diferenciada. Primero, reconocer que el plano del narco ya no es el que era, que no es grandes cárteles con gran zona de operación, sino multitud de microcárteles con asientos en zonas que obedecen a una coordinación de mandos y de alianzas y de trastupijes, y yo te doy, tú me das, y tú me haces ruta para pasar, y yo, y cobro, y... Primer problema. Segundo problema, tienes que establecer, y yo creo que Harfuch está ahí, y es el que lo puede hacer, porque lo hizo en la Ciudad de México, una lógica de holmesiana: sigue el dinero. ¿De dónde los financiamientos? Hace años me mandan de La Laguna una nota diciendo: el gerente de una sucursal del Banco de Londres y México de entonces dijo: estoy recibiendo dinero de procedencia muy extraña, ¿qué hago? Este fax, era la época del fax, Sí. que le había mandado a su central en la Ciudad de México, fue respondido con un cáustico de no le muevas. ¿Sí? No le muevas quiere decir no recibas el dinero. No le muevas quiere decir no preguntes. No preguntes, recibe el dinero. Pero desde luego, sí, claro. Bien, esta complicidad estructural de una banca con de un inocente gerente local que trató de señalarlo, tienes que rastrearla, tienes que descubrir los caminos del dinero. Necesitas otro segundo. Tercero, necesitas otro tipo de alianza con los Estados Unidos. Basta ya de que nos transporten la guerra de México a nuestra frontera y en Estados Unidos sigue existiendo el supermercado de Houston o el centro de distribución de Los Ángeles, donde toda la canalización de la droga, la recepción del dinero, el pago y la conversión en armas, ¿sí? No tenemos ningún mapa. Y mis estimados vecinos norteamericanos, es su guerra contra el narco. Ustedes son los que la crean. Ustedes son los que consumen. Una sociedad de consumidores que demanda narcoproductos y por lo tanto los paga en dólares. Oye, y por lo tanto acepta esos dólares para la compra de armas. ¿Y la policía norteamericana de qué lado está? Yo creo que debe estar de todos y debe ser como en todos lados un cóctel, desde el policía... ¿Como la de acá? Pues igual. Cuarto problema, tienes que moralizar las fuerzas de orden público. Necesitas que ningún oficial superior de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía se corrompa. Tienes que cortar cabezas. Pero, bueno, lo acaba de hacer. Corrieron a todos los policías de la ciudad de Culiacán, les quitaron los teléfonos y descubrieron que todos tenían un teléfono que conectaba con algún narco. La pregunta era sabida: ¿cuánto cobra un policía de sobresueldo? Cobran 3,000 pesos semanales. No es posible. Imagínate. Bueno, entonces las nóminas del narco. Tienes que cortar cabezas, no hay de otra. Y ahí la reflexión era muy, muy terrible. Hace años un general retirado del cardenista, decía: Paco, ¿tú crees que hay o no hay 600
coroneles, capitanes y mayores honestos y nacionalistas. Yo digo, a mí me preguntas, yo qué sé, dímelo tú. Exacto, Y me dijo, sí, sí los hay. Y digo, ¿y entonces por qué no actúan? exacto. ¿Por qué no son la barrera contra la corrupción Bueno, militar? ¿por qué los jueces honestos no son la barrera contra los jueces Y ese es el- deshonestos? Porque Pero ahí va están él. obligadamente coludidos protegiéndolos. Y había un juez. O sea, la reforma del Poder Judicial va a ayudar, pero O sea, tienes que hacer otra reforma. La reforma autoridad moral. tiene que cambiar de bando para los honestos, porque ahora los deshonestos tienen el poder. En Yo creo el que lo tienen Poder Judicial, parcialmente. En el Poder Judicial tienen mucho poder ¿quién en sabe? ayuntamientos, En el gobiernos ejército. estatales, ejército y policía deben tener todavía mucho poder. O sea, Hay que ir limpiando. ahora lo que estás retratando es que no tenemos un mapa del narco, un mapa granular de lo que es el narco, ni en México y menos en Estados Unidos. Me lleva al recuerdo de cómo Calderón lanzó su guerra contra el narco. Se encerraron 11 días en Los Pinos, su gabinete, y decidieron esta guerra por argumentos de heroicismo, también por estrategia política, porque la izquierda estaba en las calles tomando las avenidas principales. Y yo le pregunté a Ramírez Acuña, entonces secretario de Gobernación, directamente le pregunté cuántos son los narcos, ¿Dónde están? dónde están, qué poder bélico tienen. Y un dato muy importante, ¿cuál es la estrategia de salida? O sea, ¿cuándo el gobierno de Calderón va a decir ganamos y se retiran de la guerra? Porque no puede ser a matar a todo mundo, ¿no? Entonces me contestó a cada una pregunta, no sé, no sabemos, no sabemos, quién sabe. O sea, entraron en esa guerra sin mapa y El nosotros problema es que seguimos sin mapa. Tú y yo no tenemos mapa, pero yo creo que la estructura de seguridad nacional que Claudia tiene que implementar e implementó, está construyendo el mapa. Lo hicieron en la Ciudad de México, tenían una radiografía bastante exacta de quién es quién. Y ahora necesitas una radiografía nacional para ver qué bandas hay que pegar. Y sobre todo, no puedes entrar en política de alianzas con una contra la ¿No? otra. Porque el momento en que lo hagas, se pudrió el aparato. Es impensable un armisticio, como si se tratara de una guerrilla, el narco. No. Decir, pero déjame plantearlo completamente, depongan las armas, renuncian a sus actividades más dañinas, no cobren Piso. derecho de piso, y conviértanse en simples traficantes. No puede. ¿No? El gobierno mexicano no puede decir eso. ¿Por qué? Porque entonces se estaría autoviolando las reglas básicas, el sentido común, la Constitución. ¿Sí? No puede. Lo que tiene que hacer es tiene que ganar la guerra militar, Tiene que ganar la golpeando guerra. para los dos lados, tiene que ganarla, sobre todo en 4 estados o en 5, donde el poder del narco se había vuelto desmesurado en términos militares. Guerrero, Tamaulipas. Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa. Ya son más de 5. Ya de 4, ¿eh? Sí, sí, sí. te Tal llegas vez a son son- 6, tal vez son 7. ¿Qué es lo que no sabemos? Porque ni tú ni yo conocemos el mapa No, y allí Harfuch lo está construyendo. sí, Ujú, yo ujú. creo. Esperemos. Más nos vale. ¿Le tienes confianza a Harfuch? Sí, ¿Por qué? por la manera como condujo las investigaciones policíacas en la Ciudad de México. Conocí a su equipo de trabajo casualmente. Fuimos a proponerle que un sector de la policía, las gacelas en particular, tuvieran bibliotecas básicas en sus cuarteles y pudieran leer. Y estuvimos hablando. Y en esta conversación aparecieron sus cuadros políticos. Y era muy curioso, eran sociólogos, no eran No. policías. Yo quedé muy sorprendido. Y era muy chistoso porque todo esto me invitó a un desayuno y él no desayunaba en la calle. En su búnker. ¿Sí? Pues sí. Eso te garantiza que no está del lado equivocado. No, eso no me garantiza nada, pero si tú y yo, que trabajamos con percepciones, porque no tenemos información sólida, porque no hay información sólida, porque los medios de comunicación no la producen y porque todavía... Caray. Entonces, ¿qué otra? Me baso en percepciones, en olfato.
Sí. Fíjate qué rápido encontraron las claves para el intento de asesinato de la dirigente en la Ciudad de México, de los, de De los los... tianguistas. Sí. Qué rápido. Es sorprendente esta calidad de información, el uso del C4, pero aparte del C4 tienen un mapa, tienen el quién es quién, saben a quién preguntar y quién no preguntar. Sí. Y yo creo que en la Ciudad de México lograron bastante el descorromper, pero luego me entero que anteayer a Paloma la detuvo un policía para pedirle la tarjeta de circulación y le dijo, ¿usted sabe cómo se hacen las cosas en esta ciudad? Y Paloma dijo, ¿cómo? Pues a la buena, y sí, ¿cómo? Y ahí aguantó la vara y no, no le voy a dar mordida, haga lo que le Le dé la pidió gana. mordida. Sí, claro. O sea, sigue un Exacto. policía Sigue. de tránsito, sigue pidiendo mordida en la sacrosanta Ciudad de México con Clara ahí arriba. Vamos a hablar de corrupción, inevitablemente, pero te pregunto, Paco, ya no es una nueva estrategia esta de seguridad. Aunque no se usan esas palabras para nombrar la nueva estrategia de seguridad, es claramente una nueva estrategia de seguridad. Se acabó abrazos, no balazos. Yo creo que lo que pasa es que la derecha tomó la frase literalmente y la volvió el antilema que había que combatir. Pero bueno, es otra historia Sí, y tiene que ver con otra percepción. Una nueva estrategia de seguridad, sí. La corrupción. A ver, heredas un aparato del Estado sin cuadros. Entonces, cuando yo converso por primera vez con Andrés, le digo, yo necesito 32 personas a prueba de fuego, con trayectorias, pasado, para el Fondo de Cultura. sí, para el Ajá. fondo y el libro y educar. Y me dice, no des la lata, Paco, yo necesito 40,000 para el país. Y me cayó la boca, ¿qué demonios protesto? O digo, o sugiero. ¿Qué te permite? Cuando llegas con un equipo, descorrompes de inmediato el nivel 1 y el 2, pero de inmediato. ¿Por Y qué? pues ¿Por qué? porque llega gente a prueba de fuego al que el cañonazo Obregón ni cosquilla nos hace. No ha Por, nacido el hijo de la tiznada que pueda comprarme a mí o a uno de los directores del fondo. por idealismo. Por ideología, por sentido de la vida, por principios, por historia, por naturaleza. La pura idea de que alguien acepte una mordida en el nivel 1 y en el nivel 2. Bajas al nivel 3 y encuentras enquistada Sí, la corruptela. sí, sí, como una cultura. Sí. Y eso en el fondo donde llegué No, hombre, y es el fondo que venden libros. y vende Ok, libros, llegamos nivel 1, nivel sí. 2. En el 3 ya empezamos a encontrar problemas. En el 4 algunos. Y lo puedes ir eliminando. ¿Y entonces? Bueno, no te queda más que cuadros y equipo. ¿Y quiénes son los cuadros? Pues los que están probados. Gente que ha pasado por el pantano de la administración pública sin mancharse en nada. O sea, las revisas. Tú llegaste al fondo y revisaste tu nivel 3 y tu nivel 4 a Eh, nivel ¿de qué? ¿De denuncias? ¿De qué? Era absurdo. De descubrir en cuanto bajabas los escalones cómo había cosas extrañas. Mm. Por ejemplo, una pérdida sobrenatural de papel de baño. O sea, ¿Sí? No es broma. no, La reflexión era Los Pinos. Los Pinos tuvo en la época de el bobo Fox. de Fox, el bobo de Fox, el gasto más impresionante por kilómetro cuadrado de papel de baño para el número de personal que ahí trabajaba. Bueno, ahí la encontrabas. O sea, se hacía un mercado Pues negro sí, y de además los rollos de papel. la lógica de la corrupción es el que no tranza no avanza. Sí, Y esto está interiorizado y está moralmente validado. sí, ¿Sí? Y de repente, no, pues no sé quién es administrador público y sigue teniendo ese pinche coche de mierda. claro. Qué vergüenza. Como que debería tener un supermodelo del año, bla, bla, bla. Pues sí, para eso está ahí. No, qué hombre. Esta desmoralidad. Entonces tienes que trabajar abajo y arriba. Abajo, hay que lanzar una campaña de moralización, no desmordida. Oye, Punto. Confronta. me cuentan que Marco Cortés, cuando distribuyó
los puestos, los plurinominales, les decía como a persignarles, les decía, por ti, por mí, por tus hijos. O sea, para todos va a alcanzar. O sea, ¿cómo ves? Bueno, Bueno, pues es eso. ahora te cuento otra de la derecha, está muy personal. Conté el otro día la historia de cómo tenemos un terreno, mucha gente, son como 100, pues tenemos un jardín muy bonito, con un estanque, con árboles preciosos, y entonces resulta que el vecino, cuya casa, mucho más grande que la nuestra, colinda con ese jardín, un día amanecimos y lo había alambrado y decía un cartel que decía propiedad del ingeniero Macías, así le voy a poner. Bueno, rápidamente, pues nosotros nos pusimos a investigar qué diablos, cómo se apropió este cuate de nuestro terreno si lo pagamos nosotros. Acto 2. Nuestro jefe de negocios de este grupo improvisado, que ha sido gerente de varias empresas, nos dice, no, pues está el sistema judicial atrás, ya le van a dar la propiedad, un juez, voy a ir a hablar con el juez, va con el juez, regresa y dice, pues sí, se los va a dar. Dice que el ingeniero Macías le dio 100,000 pesos. Con 100,000 pinches pesos. Sí, pues hoy un negociazo, ¿no? Un súper jardín. Dice, pero que si nosotros le damos 200,000, vuelve a nuestra propiedad. No puede ser. Entonces cuento esta historia en Twitter. ¿Sabes cuál fue la reacción de la derecha? Incluidos exfuncionarios de gobierno. Tú eres igual de corrupta que el juez. Digo, ¿ustedes no, en qué país viven? En México los ciudadanos nos hemos enfrentado a estas situaciones Todos muy los días. seguido. O sea, jueces que nos extorsionan y ustedes nos dicen que los extorsionadores son equivalentes a los extorsionados. Sí, el cohecho es delito. Pero ¿en qué país viven? Claro, en el país de los funcionarios del PAN, donde tienes derecho a extorsionar y donde no vas a ser perseguido. No conoces la realidad del ciudadano sin poder. Solo hay un mecanismo contra la corrupción, arriba y abajo. Impulsar la defensa anticorrupción en la sociedad. No aceptes mordida. No vayas por la chueca. Pero Reclama tus dale derechos. alternativas a la sociedad, Por arriba. o sea, que tengan a dónde ir a delatar y a resolver sus problemas. Si no das la opción, la gente tiene que extorsionar. Da la mordida al Más bien policía de ser la esquina. extorsionada. Exacto. Por eso el problema de Claudia no es tanto la creación, o yo entiendo, de las grandes obras, como que el aparato funcione en términos de justicia, no burocracia, facilidad para que la gente ejerza su derecho. Vamos a un corte y regresamos para hablar de la hegemonía de Morena y los peligros de que sea hegemónica. Volvemos. La diferencia para enfrentar al corrupto, el corrupto, la corrupta, la diferencia entre la derecha y nosotros debería ser muy, muy, muy sencilla. Nosotros no somos inmunes a la corrupción, siempre habrá en nuestras filas alguien que se ha atrapado en la trampa del dinero por razones de debilidad. Todo este cúmulo de razones de perversiones menores que te llevan a la corrupción, tomaditos de la mano te van llevando a la corrupción, cortarles la cabeza. Y no hay de otra. Y hacerlo público. Paco, Morena es el partido hegemónico hoy. ¿Cuántos sexenios durará así? No tengo ni idea. Yo tenía una máquina para ver el futuro en forma de bolita y jugué boliche y se la llevó Pifas. Mi capacidad para prever el futuro, incluso el más inmediato, está desbordada. Pero no me preocuparía porque fuera o no hegemónico. Es hegemónico o mayoritario por decisión popular. El problema para su descomposición no es que sea mayoritario.
El problema para hacer su descomposición es que se burocratiza. Que la estructura del partido se preocupe más por el reparto de cargos, la división de funciones, las luchas internas y el poder, que por el problema de la relación de servicio hacia la sociedad. Y eso es un peligro permanente. Morena ha sufrido a lo largo de su vida momentos de alta burocratización e insensibilidad social. Y eso no ha producido milagrosamente rupturas, porque desde el aparato del Estado se siguió empujando. Pero si no fuera por eso... Desde el aparato del Estado, dices Andrés Manuel. Pues sí. O sea... Andrés sí, el resto. A Andrés... Porque es más que Andrés, el aparato del Estado. Sí. Y empujaba, y empujaba, y empujaba. ¿Era más que Andrés Manuel? Sí. Unas cuantas figuras más, Paco. No, bastante más de unas cuantas, los visibles y los invisibles. Los subsecretarios también, hay gente muy buena allí. Y en cuarto nivel, estás o sea, platicando gente idealista, con mística. Y con voluntad de servicio al pueblo. Sí. Y estás hablando con uno que te está contando cuántas carreteras se construyeron con mano de obra vecinal y aportación en maquinaria por parte del aparato del Estado a costo cero. Y dices, wow, este tramo costó una fortuna en la época priista. Y ahora este pequeño tramo que ligaba a la comunidad, que se hizo con voluntariado de la propia comunidad y trascabos y maquinaria pesada que puso el gobierno, costó centavos. Entonces, estos son las proteínas en contra de la burocratización. Sí. Estos, los místicos del cambio. Y los hay, ¿eh? Y hay militancia por todos lados, mucha. Lo que pasa es que hay una militancia juvenil que todavía no madura, porque no maduras en las escuelas de formación, maduras en la lucha social. Sí, sí. Pues así se hace la historia en sucesos reales, ¿no? No teóricos. Aprendes más en una huelga que con 10 días leyendo a Marx. Así es. Bueno, y la hegemonía trae sus problemas, la burocratización es uno, otros son los chapulines. A ver, ¿qué carajos con los chapulines? O sea, yo me pongo muy nerviosa, sinceramente, cuando veo a Yunes fotografiado con Claudia Sheinbaum. Me pongo nerviosa, Paco. ¿Estoy equivocada en ponerme nerviosa? Sí. ¿Por qué? Y yo digo, pues ya si Claudia tiene mucho que hablar con Yunes, pues yo ya no entendí quién es Claudia. No tiene mucho que hablar, no tiene nada que hablar con Yunes. Es a ver, toda la historia de los frentes populares, todos los frentes populares importantes en la historia de la humanidad, el Frente Popular Español del 36, el Frente Popular Francés, el Frente Popular Chileno de Allende, todos se construyeron con una estructura de alianza múltiple, no hay de otra. Oh, de acuerdo. O sea, la pura fuerza de la pura izquierda no da. Entonces todos se construyeron. Bueno, pero tendrías que ponerle reglas a los chapulines. Sí. Si usted llega a ejercer su corrupción dentro de la izquierda, pues no es bienvenido. No. O más bien lo ponemos en un banquito en la esquina. Esa es la idea. La idea es preservar Morena de los chapulines y necesariamente tener que aliarte con ellos en la conformación de una mayoría estatal que te permita avanzar legislativamente. Ok, esas son las reglas del juego ideal. Ahora, explícame, no la foto la entiendo. Se cerró un pacto con el señor Yunes, se necesitaba su voto, es un mal menor por un mal mayor. Pero, ¿por qué tengo que ver a Claudia? ¿No se la pudo haber tomado la foto con Pepito Chupité? O sea, ¿por qué me confunden? ¿Por qué me pone Coans Morena? ¿Por qué tengo que adivinar? Yo quiero que la presidenta sea clara y que quiero tomar su palabra al valor de su palabra, ¿sabes? No quiero estar inventándome historias porque entonces se me complica mucho el cerebro. Tendrías que admitir que tienes una presidenta pragmática. ¿Sí? Y que no había de otra. Y Sí. que tuvo que llegar al poder en una batalla negociada con 4 candidatos y tuvo que negociar la batalla para que no hubiera heridos. Y que a la hora de crear gobierno tuvo que nombrar a gente
digamos, de un amplio espectro. Ajá. Últimamente ando muy generoso, yo, los de amplio espectro. Muy burócratas, con pasados sin eficiencia, algunos con sombras de corrupción, algunos, muy pocos afortunadamente. Pero construir un gabinete, te llevo a la respuesta de Andrés, no necesito los 32 que tú necesitas, necesito 40,000. ¿Y qué te queda? Pues lo que hay. Y cuando metes la pata, la metes bien porque la pagas a corto plazo. Si dejas que los chapulines ejerzan cargos de gobierno y no los controlas a nivel de rodearlos de un magma que les impida meter las manos en el cajón. Una vez el Che entró por ahí. Se vino caminando, era director del Banco Nacional de Cuba, y vio un letrero que habían puesto ahí pintado a mano, que decía, aquí se puede meter la pata, pero no meter la mano. ¿Ok? Y preguntó, ¿y ese letrero qué es? Y le dijo la cajera, pues es lo que usted dijo, comandante. Dijo, no, yo dije aquí no se puede meter ni la pata ni la mano. ¿Sí? Claro. Tuvieron que bajar el letrero para corregirlo. Bien. Tienes que crear mecanismos de control. Y el problema es que el control está dentro del aparato del Estado. Tienes que tener un núcleo controlador que sea implacable. Vigilancia. Sí. Te vuelvo al ministro digital de Taiwán. ¿Sabes lo que implementó él? Hay una cámara siempre en los despachos de los secretarios de gobierno y de los subsecretarios y los del tercer nivel y los del cuarto nivel. De manera que un ciudadano puede y ve el programa de cada funcionario. Ah, yo quiero estar presente en la conversación de Banco Santander o SoftBank de Japón con el secretario de Economía. Y no es una vigilancia acosadora, Paco. Yo se lo pregunté y le dije, entonces hay que acosarlos, estarlos vigilando las manos, que no metan la mano y no metan la pata. Dice, no, no lo tomamos así, lo tomamos como una normalidad. El Estado es público, que sea público de a de veras. ¿Cómo ves eso? Muy bien, lo que pasa es que no les creo a los tailandeses. A No, ti te habrá no, convencido. taiwaneses, Taiwán. No les creo a las taiwaneses que han vivido durante los últimos 50 años en una dictadura heredada por Chiang Kai-shek. No les creo. Bueno, entonces no les creas, pero ¿qué te parece La idea, la idea? transparencia absoluta. Y también más transparencia. Una de las razones por las que apoyé fervientemente a Clara Brugada para que ganara la Ciudad de México fue que la vi en Cabildo Abierto. Cabildo Abierto fue un experimento de Iztapalapa que me pareció fundamental, que era una vez por semana o una vez por quincena, sacaban sus escritorios de las oficinas y las ponían en la puerta. Y llegaba la gente y decían, el agua, no sé qué, y decía, Juanito, el del agua, acá, y no sé qué, corrupción, el Cabildo Abierto. Es una experiencia importante. O sea, la gente de Iztapalapa iba a hablar con los funcionarios en público. Sí, iba a hablar con la jefa de gobierno, Y que que a su estaba vez presente. los remitía y los mandaba. Y decía tú, y vete para allá. Yo creo que tenemos que aprender a gobernar con cabildo abierto. Eso es relativamente cierto en ayuntamientos y en ciudades. Sí. Pero transpórtalo al Estado federal, el cabildo abierto. ¡Wow! Ahora, supuestamente las mañaneras son eso. No, las mañaneras son la línea de comunicación de la presidenta hacia la sociedad para fijar los temas que piensa y que creo que o sea, acierta, no es que son esto. claves. No es decirle, señor presidente, está pasando No, en mi porque colonia tanto. los que le están preguntando no son el reflejo de abajo. Sí, son un no, reflejo. son la prensa, que es un poder en sí mismo con sus propios intereses. Sí, eso no es cabildo abierto. Eso es otra cosa muy sana y muy útil. Y lo que es importante también es esta palabra mística, que se ha devaluado tanto. O sea, el capitalismo nos dice que eso no existe. Todo mundo quiere más y más y más, y todo mundo, nadie tiene llenadera.
y cada quien es egoísta. Bueno, esta es la retórica del capitalismo, son las creencias No, pero en las que se basa. Sabina, Cada uno somos eso, naturalmente egoístas. eso se llama mística. El capitalismo tiene su mística. Esa es la mística. Le reza a un pinche Dios que es el Dios del dinero. Exacto, ¿sí? exacto. Y luego cuando el Dios del dinero no le funciona, le reza al subdios que es el Dios del poder. Y cuando no les funciona a los dos, pues se encuentra al tinguindín que le carga el portafolio al Dios del dinero, el Dios del poder, que es el Dios de la corrupción. Exacto. Y ahí, claro que hay mística. Y además hay un discurso ligado a esta mística. Bueno, la Nos mística... hemos hecho solos. Ha sido el producto del esfuerzo y el talento. Y bueno, yo digo, toda riqueza de entrada no es inocente. Toda gran riqueza. ¿Qué pasa cuando descubres que un alto cuadro de Morena se ha enriquecido ilícitamente? Hasta ahora lo que se hizo es decir, no hablemos de ello porque debilita a la izquierda. No les demos parque a los de la derecha. ¿Qué hay que hacer ahora que por lo menos hay 3 años en donde la izquierda tiene asegurada la hegemonía y puede hacer muchas cosas y debe hacer muchas cosas? Yo creo que hay que denunciarlos y hay que correrlos. La diferencia para enfrentar al corrupto, el corrupto, la corrupta, la diferencia entre la derecha y nosotros debería ser muy, muy, muy sencilla. Nosotros no somos inmunes a la corrupción. Siempre habrá en nuestras filas alguien que se ha atrapado en la trampa del dinero por razones de debilidad, razones de alcoholismo, razones de infidelidad matrimonial. Todo este cúmulo de razones de perversiones menores que te llevan a la corrupción, tomaditos de la mano te van llevando a la corrupción, cortarles la cabeza. Y no hay de otra. Y hacerlo público. De tal manera que sientes el precedente hacia abajo. Y eso es a nivel de ministros. Ya no digamos, cada ministerio tiene que ejercer. No hemos visto eso. No. No lo hemos visto y es importante verlo. Sí. Yo creo que la prensa de izquierda, la que no pertenece a Morena, pero sí pertenece a la visión de izquierda, hemos estado insistiendo en eso y que entienda Morena que no es contra la izquierda, es contra los corruptos, que es totalmente distinto. Que entienda. Estoy a favor. Vamos a un corte y vamos a nuestro último bloque. ¿Va a funcionar la reforma judicial así, con jueces, la mayoría de ellos nuevos? Yo te diría algo muy sencillo. No va a ser peor de lo que es. El otro día estaba viéndolo. O sea, narco, asesinado. Estaba en libertad. ¿Por qué? Sí. Había sido detenido 2 veces y habían jueces que lo habían puesto en la calle. Ese tipo anda asesinando, anduvo asesinando en Sinaloa. ¿No te preocupa que sean jueces bisoños? ¿Qué es lo que alega todo el mundo? ¡Qué miedo! No van a saber qué hacer. Sí, van a saber lo que no hacer, que eso es más importante. Van a saber que dejar en libertad a un asesino es un pecado contra la sociedad. ¿Estamos en una ola de la izquierda ascendiendo internacionalmente? No. ¿No? No, no, estamos en un columpio. Sube, baja, avanzas aquí, retrocedes acá. ¿Vamos a ganar las elecciones en Uruguay? Sí, sí, vamos a ganar. Pero estamos en riesgo de que la crisis interna en Bolivia sea de tal gravedad que le regale el próximo gobierno boliviano a la derecha. Con lo cual se demuestra básicamente nada es para siempre, nada está ganado para siempre. No hay procesos irreversibles, hay procesos tan reversibles que lo que fue la revolución nicaragüense hoy es un remedio, una broma. ¿Qué tal? Es una qué broma. Perversión la Nicaragua. ¿Y qué con la división en la izquierda entre la tendencia autoritaria a centralizar todo en una figura y la tendencia a democratizar? En el sur, en Sudamérica, están disputando eso las grandes figuras de la izquierda. Creo que son viejas discusiones. A nosotros no nos compete, ¿cierto? Pues nos compete pedirle al gobierno de Claudia
que socialice más su toma de decisiones, que colectivice más sus mecanismos de toma de decisiones, que tenga un gabinete que opere como gabinete. Y no me refiero a los 30, me refiero a los 200, ¿no? Nivel 1, y que haya más consulta, pero hay que darle tiempo. Tampoco se construye Sí. una asamblea del poder. Claro, pero ¿hay una tendencia hacia o no la hay? Yo creo que sí. Que sí la hay. Ahora, Pero ¿sabes por qué? ¿qué? Creo que sí, porque soy patológicamente optimista. Te voy a hacer un regalo. Los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después. Es un problema Exacto. práctico. Es muy práctico. Tú eres muy amigo de Mélenchon. ¿Cómo le va a ir a Mélenchon en Francia? No lo sé. ¿Estás preocupado? No, siempre estoy preocupado. Sí, cuando no tengo Pero preocupaciones no que me eras llegan unas optimista. nuevas. ¿Eh? Decías que eres optimista y Sí, perennemente estás alegre, excepto muy a menudo cuando hay resultados negativos. soy optimista bien informado. Bueno, pero ¿crees que Mélenchon pueda Mira, gobernar en Francia? principio, en esta oleada, lo que puede es ganar la victoria social. Ha creado un conglomerado de fuerzas súper interesante, con un chorro de jóvenes, yo diría notable. Estoy siguiendo la Francia Insumisa con gran atención y cariño. Ahora el fondo va a publicar un libro de Mélenchon. ¿Cómo se llama el libro? No tengo ni idea, Ah, porque van 3 veces que se lo mandamos y nos lo devuelve con cambios. Bueno, sí, los autores, Dios mío. ¡Ajá! Acabas de pisar tierra. Yo sé, es que nunca está terminado un libro, tú lo sabes. Bueno, tú no, porque tú tienes una gran disciplina. Tú cierras y el siguiente, ¿y cuántos publicas al año, Paco? Uno, no es cierto. El año pasado, de veras, uno Bueno, al año, esa es la medida. no, la medida no existe. Pero Es más o el burro menos, que tocó la esta es la flauta. frecuencia. Yo creo que sí, más o menos un libro al año. No, pues vamos cerrando esta entrevista y te pregunto, ¿qué estás escribiendo? Estoy escribiendo, tengo que hacer la última revisión de una novela que sucede en el medievo español. Es una novela de Pelayo y la batalla de Covadonga, contada de una manera absolutamente diferente, donde Pelayo es autoconsciente de las marranadas que van a hacer con él, nombrándolo paladín del cristianismo, bla, bla. Y al ser autoconsciente es una novela repleta de truco, etc. Y ya, me falta la última revisión de la versión final, que la dejé en un cajón durante un par de meses para revisarla. Y luego, ¿qué sigue? A ver, déjame nada más preguntarte, ¿esto lo escribes en un español antiguo No, o un español castizo no, mexicano? no. ¿Qué? Un lenguaje que creé para esta novela. Ok, Tuve que fabricarme un lenguaje ok. que tuviera sonidos visigodos, pero que no fuera ¿Y castellano te antiguo. metes en la religión? ¿Me meto en la ¿En el religión? tema de la religión? Sí, pero bueno, soy un ateo autoconsciente muy militante. Soy guadalupano histórico, del guadalupanismo, del cura Hidalgo y de la vocación. O sea, del Y no movimiento soy, social. y no soy guadalupano de ir a la basílica. Y no rezo, Ok, ok. nunca. Entonces, regresamos a la Edad Media Estaba española. escribiendo. Sí, tengo en camino 2 o 3 novelas empezadas. Y tengo una novela sobre el asesinato de una reina de la belleza de provincia en los últimos meses del gobierno de Peña Nieto y de Mancera en la Ciudad de México. Me imagino que tiene una anécdota que viene de la realidad. Un montón. Entre otras cosas, cuenta historias verdaderamente locas, como la de los patitos. ¿Cuál es la de los patitos? La de los patitos hay un intercambio de rifles AK-47 en Michoacán. Los narcos reciben los rifles y dejan pasar hierro
para llevárselo a Corea probablemente. Y en el momento de la negociación de los rifles por el hierro, el coreano le dice al narco que trae su esclava de oro gruesa, le dice, y tienes que comprar 100,000 patitos. Y el otro dice, ¿qué estás pendejo? ¿Qué te voy a comprar 100,000 patitos? ¿Por qué? Dice, porque barco lleno de hierro, vacío de regreso. No, 100,000 patitos. ¿Patitos qué? Y saca 2 patitos del bolsillo de este tamaño, de plástico, y dice, cuá, cuá. Saca otro amarillo de este tamaño, y cuá, cuá. Verde y amarillo. Y bueno, la historia, para hacértela más breve, en la siguiente oleada de narcomenudeo en Tepito, te daban una tacha y 2 patitos. Sí, esto es real. Yo digo que sí. Ah, tú dices que sí. O sea, nunca sabremos. O sea, eres un mentiroso profesional, como decía Pessoa, que debemos ser los escritores. Todo novelista tiene una vaga frontera entre la realidad y la ficción, con una pata anclada en la realidad, que es la sensación de que lo que estoy leyendo, mientras lo estoy leyendo, es verdad. Y bueno, esta novela que estabas escribiendo, en que llegaba Pedro Infante a a la W Sí. y se declaraba homosexual, Sí. y el país entraba en una crisis emocional tremenda, y al día siguiente llegaba, ¿quién llegaba? Jorge Negrete. Jorge Negrete, y se declaraba, yo también soy homosexual. Sí. Y matizaba, pero yo soy pasivo, no soy mayate, y de la televisión se incendiaba la W hasta que termina. Bueno, es un cuento, no lo he terminado porque llegué al momento en que el secretario de Gobernación se suicida. ¿Se suicida y por deja qué? una carta diciendo, yo soy homosexual, paz, se pega un tiro. Y luego Nacho Treyes, que dirige la selección mexicana, dice, entre los muchachos, gay, no más el 90%, los otros no. Era una provocación tremenda, pero es un cuento y no lo he acabado porque me falta un remate de funeral vikingo. ¿Qué quiere decir funeral vikingo? ¿Qué? No lo sé. O sea, tiene que ser algo más grande que todo lo demás. Que es todo lo que llevo contado. No, pues vamos a ir a algunos bares y vamos a investigarte un posible final. ¿Cómo trabajas, Paco? ¿Tienes cuadernos donde vas apuntando ideas? Porque nunca paras. No, tuve. Lo que tengo es... No tienes bloqueos. No. No existe para ti eso. Sí, y cuando los hay, lo que hago es cambio de tema. O sea, en los pocos ratos que tengo libres para escribir, en las noches fundamentalmente, cuando algo se detiene, no sale, no me convence, no avanza, cambio a otra historia. Tengo 9 historias empezadas. 9 historias. Nunca dejas de escribir. Rara vez. Y eres ahora funcionario. Sí. Eso es una novedad para ti. Sí. O sea, por muchos lados. ¿Qué se siente ser parte del poder? Eres parte del poder. Sí. No te gusta para nada que te lo diga, pero No. esa es la verdad. Sí. Viste, pasé al verbo fácil. Sí, no, no. No me gusta. Y sí me gusta. O sea, mi escuela es el comandante Guevara. ¿Cómo demonios ser ministro de Industria y ser útil a la gente? ¿Y cuáles son los mecanismos para ser demócrata y regalar un chingo de libros y dirigir una editorial y estar en choque con la derecha? Es todo un reto cotidiano, interesante. Nunca me hubiera visto a mí mismo de funcionario. Fíjate que yo creo que uno de los errores que la izquierda estamos cometiendo es seguir chocando contra la derecha. Creo que vienen 3 años, lo habré dicho ya en esta conversación antes, pero que vienen 3 años donde la izquierda tiene el poder, claramente, y que las energías de la derecha van a estar en contra de la izquierda, pero son irrelevantes. Totalmente irrelevantes, y que nos escudamos de abordar lo nuevo, insistiendo en chocar contra la derecha. Ahora no,
es ya un pretexto estar chocando contra Sí, la yo derecha. creo que sí, que tendríamos que ir hacia políticas propositivas y búsquedas y políticas autocríticas, porque parte de la revisión de lo que se hizo en estos 6 primeros años hay que pasarlo por el sentido común y decir esto estuvo bien, esto muy bien, esto regular, aquí tenemos debilidades y hay que pulsarlo abajo y necesitamos información. Necesitamos que los medios públicos se vuelvan una luz de información. Que dejen de defenderse y que vayan a la calle y al campo, a las En fábricas, más a profundidad y a contar informarse historias, y sí. a informarnos. Necesitamos un mapa nuevo de este país, ¿no crees? Sí. Y necesitamos señalar claramente cuáles son los Ya sé problemas por qué me y invitas cómo. a tu programa, Porque porque ya llevo 22 veces diciendo sí, 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 sí. sí. Por eso me invitas. Ese es el placer de hablar contigo. Paco, hace 8 años, en la FIL de Guadalajara, estábamos tomándonos un café y tú dijiste, hay que cambiar a todos los jueces del país. Yo dije, este hombre está loco, a ver cómo. Digo, ¿cambiarlos por quiénes? Dice, bueno, pues hay que ir a las universidades y sacar a la nueva generación de abogados antes de que Los empiecen a corrompan. trabajar y antes de que se los corrompa el sistema y ponerlos como jueces. Y yo dije, sí, sí es posible. Bueno, sí es posible en nuestras utopías mentales, porque pues, Peña Nieto no lo va a hacer. Bueno, se te cumplió el deseo, Paco. Y es uno de los, tengo otros 28. Primero déjame nada más preguntarte sobre esto. ¿Va a funcionar la reforma judicial así, con jueces, la mayoría de ellos nuevos? Yo te diría algo muy sencillo. No va a ser peor de lo que es. Y Estoy es totalmente de acuerdo. horrible. Sí, ¿ves? Yo también sí. El otro día estaba viéndolo. O sea, narco, asesinado. Estaba en libertad. ¿Por qué? Había sido detenido 2 veces y habían jueces que lo habían puesto en la calle. Ese tipo anduvo asesinando en Así es. Sinaloa. Así es. Y lo había puesto un juez en la calle. Pero pues esto no es raro lo que dices, es lo que de diario, lo normal. Pero el problema es ese de diario va a mejorar, sin duda, sin duda. ¿No te preocupa que sean jueces bisoños? Que es lo que alega todo el mundo. ¡Qué miedo! No van a saber qué hacer. Que van a saber lo que no hacer, que eso es más Sí, importante. sí, yo también estoy de acuerdo. Van a saber que Peor dejar no en puede libertad estar. a un asesino es un pecado contra la sociedad. No, peor no va a ser, para nada. ¿Qué otras cosas se te han cumplido? ¿Qué De tus otras cosas? utopías en estos... Regalar 2,5 millones de libros. Ahora quiero la segunda con Claudia. Regalar otros 2 millones más. Con otro enfoque. Pero bueno, ya tengo que hablar con ella con calma. ¿Qué más? ¿Qué más se te ha cumplido? ¿Qué se me ha cumplido? No, que no se me ha cumplido. Una revisión de los derechos mineros. Llevo tiempo preocupado. La historia que seguí muy de cerca, estuve ahí, escribí un folleto de las minas de plata de Tasco, que el dueño cerró porque el sindicato pedía seguridad Sí, y la cerró y llevan 15 años cerradas. sí, Dejó sin plata Tasco, sí. a la ciudad y a la artesanía de la plata más importante de México. Llegó el ejército a reprimir a los mineros y no salió en los periódicos. Ajá. No se me ha hecho. ¿Y qué se me tiene que hacer? La nacionalización por razones. ¿Por qué se nacionaliza? Ven los decretos de nacionalización. Por interés nacional. Sí. El interés de la nación. ¿Qué quieres nacionalizar? Las minas de plata de Tasco. Las minas de plata de Tasco. Oye, pues en nuestro reporte hicimos un programa con una experta en minería y nos enseñó fotos que pasamos por la tele de valles completos devastados por las mineras Del oro. canadienses que se llevan todo y nos dejan un país donde no va a crecer un árbol en todas esas zonas. En 100 años no va a crecer un árbol allí. ¿No crees, Sí, también quieres también. nacionalizarlos?
¿A quién más? Quiero nacionalizar la Nacionalizadores, minería del oro de la plata para que se convierta en un recurso importante para la nación y acabe con la barbarie de la explotación Sí, y de la inseguridad de los sí, mineros. sí. También quiero. ¿Quieres nacionalizar TV Azteca? Por deudas, Por deudas. sí. Porque no ha pagado al fisco. Exactamente. No le pagas al fisco, matanga, dijo la changa, nacionalización de TV Azteca. ¿Qué más? ¿Qué más nacionalizamos? Ahí me estoy... Ya estamos cerrando el programa, pero ahorita es el momento de nacionalizar al final del programa. ¿Qué más nacionalizamos? Yo me daría por satisfecho con esas 3 medidas. Minería, TV Azteca. ¿Y la ¿Cuál, primera? cuál fue la primera? Estábamos muy contentos, ya se nos olvidó. Sí. Oye, bancos desleales. No, eso es ponerlos en orden. Paco, yo creo que no se va a nacionalizar nada. Yo creo que habría de veras un cataclismo en México si se nacionaliza algo. Tenemos muchísimo miedo a los gobiernos. Todavía no sentimos confianza suficiente en este gobierno de izquierda como para que nacionalicen y no nos angustiemos y digamos, el siguiente paso es más Estado, cuál era la más frase? ¿Cuál autoritarismo. era la frase? Por el bien de la nación, ñaca, ñaca. Son situaciones límite, no es la solución. Lo nacional público contra lo privado, no. Son situaciones límite en las que se enfrentan niveles de destrucción, corrupción y abuso notables. No quiero nacionalizar las panaderías. No. No, que sigan. Sí, bueno, las panaderías funcionan muy bien porque hay una circulación continua. Hay una circulación continua entre el que come y el que cocina el pan. Y eso sería el ideal, ¿no? En una sociedad. Pero el Canal 13 y sus deudas, no, me canso. Y Bueno, quitarle un instrumento a la oligarquía boba, más reaccionaria y más pedestre de comunicación, sería un acto de justicia divina. ¿y tú te pones de director? No. ¿No? ¿Yo? No. Paco, ha sido un deleite hablar contigo. Creo que nos aclaraste muchas cosas y has dicho muchas cosas que se necesitan escuchar. Necesitamos una izquierda abierta a la crítica, una izquierda informada en la realidad y que reinforme a la sociedad sobre la realidad. Necesitamos salirnos de las pullas con una derecha que está muy desorientada. ¿Qué más? Creo que los mexicanos han ganado su derecho a ser felices. Francamente, ejerzámoslo. Nos hemos portado muy bien los mexicanos, la Hijo. verdad. Hemos votado correctamente. Y no solo, hemos resistido y hemos combatido. Y hemos sido pacientes. Y nos hemos movilizado y no nos callamos. Y llevamos años de luchas. Yo creo que nos merecemos la felicidad. Paco Ignacio Por lo menos Taibo, una dosis grande de felicidad. Paco Ignacio Taibo, muchas gracias Placer. por esta conversación. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.